Bien, entonces decía que la finalidad, ¿no?, de estas exposiciones, de nuevo, recuperar esa dimensión radicular de raíces de la obra del Señor en este mundo, de lo que llamamos cristianismo y que les compartí también en el chat. Yo grabo la sesión, pueden ir con toda la libertad de intervenir, de comentar, de preguntar si tienen alguna inquietud, alguna precisión, ¿no? Por favor, adelante, siéntanse en confianza y al final, como se graba, entonces cuando a mí me llega la notificación de que está, yo se las reenvío para que la puedan repasar, la puedan ver con más calma, incluso, no sé, tomar apuntes, ¿no? Elizabeth es muy buena en eso, ¿no? En los repasos, en los apuntes, los esquemas, Edgardo también, hermana, ¿no? Toman apuntes. Lo que sí es importante es que como forma parte de la propia plataforma Zoom, que es la que yo utilizo, por lo regular suele dar más o menos de periodo, digamos, de vigencia para disponer del video entre 2 y 3 semanas, porque luego se satura y como van siendo otros videos, se van eliminando. Creo que es un buen tiempo, ¿no? Para poder repasar. Si alguno tiene el espacio en un equipo o en un disco duro aparte, los puede ir descargando, aunque sé que luego es complicado porque pesan mucho. Pero bueno, ahí está la opción. También les envié la clase anterior, que era como una exposición. Ahorita voy a hacer un breve resumen, ¿no? Espero que lo hayan podido ver, si no en su momento, sobre todo para ti, Marcela, Gerd, Yaney, entiendan un poco hacia dónde es que nos dirigimos. Pero bueno, entonces vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te Amén. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el Es el fruto de tu fruto de vientre tu Jesús. vientre, Jesús. Santa María, Santa Santa Madre de María, Dios, Madre de ruega Dios, por nosotros los ruega por nosotros, pecadores, pecadores, ahora y en ahora la hora y de en la hora nuestra de la nuestra hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un Como Como era en en el el principio, ahora principio, y es ahora y siempre, por siempre, y los por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. siglos. Ave María Purísima, sin pecado Sin pecado concebida, Pecado concebida, en concebido. María nombre del Santísima. Padre, del Hijo, del Espíritu Nombre del Santo. Amén. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, recordarán que nosotros comentamos que en un principio, ¿no?, a partir de la presencia viva de Dios en este mundo, el Dios hecho carne, ¿no?, se da como una presentación o una, digamos, una exposición de su presencia, tanto de forma concreta, encarnada, como a través de la misión que encarga a los apóstoles. Y los apóstoles van a irse, ¿no?, a todo el mundo antiguo según el Espíritu los va dirigiendo. No llevan, dijimos, un texto escrito. El canon de los evangelios o Nuevo Testamento, como hoy lo conocemos, no existe todavía. Y lo que hay es una exposición oral, vamos a decirlo así, testimonial, ¿no?, de la obra salvadora de Jesús. Entonces, aquí hay que entender dos cosas. Primero, los apóstoles hablan de Jesús porque lo llevan ya en el corazón. Ese es el evangelio. O sea, el evangelio es llevar vivo al resucitado, al que murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día en el corazón. Ese es el evangelion, ¿no?, la alegre noticia que van a transmitir y que ellos ciertamente hacen llegar, ¿no?, a mucha gente. Ahora, estos apóstoles, posteriormente, para tener una referencia, ¿no?, Jesús muere, resucita a los 33 años. Del año 33 al año 50, donde ya Jesús asciende a los cielos, estos apóstoles llevan a cabo su labor, tanto los conocidos como los desconocidos, es el grupo por lo menos de 70, ¿no?, que van llevando a cabo el anuncio. Y poco a poco se van a ir poniendo por escrito tales enseñanzas. Acuérdense que en la antigüedad lo que predominaba era la cultura oral, es decir, en la transmisión de boca a boca. Y eso era importante de entender y también de conservar en la memoria. Nosotros ya no ejercitamos la memoria porque tenemos dispositivos externos, ¿no? Desde una libreta a la mano hasta hoy en día un dispositivo electrónico. Anteriormente, no. Y se va difundiendo, digamos, ¿no?, la obra del Señor y su presencia por todas partes. Para ese momento, también del año 33 más o menos al 53, 55, ¿no?, aparece también el apóstol Pablo, que empieza, lo mismo que el apóstol Pedro, a enviar cartas muy concretas a comunidades específicas. Estos documentos van a servir también como base
para las primeras comunidades constituidas. Y lo que yo les comenté la vez anterior, no vayamos a pensar que se trataba de comunidades numerosas. No es que llenaran espacios enormes, eran literalmente comunidades muy domésticas, muy pequeñas, muy reducidas, ¿no? De un grupo, ¿no? Bastante compacto de personas que iban accediendo a el Evangelio, ¿no? Y que se confirmaban por medio del bautismo. Después ya se van a empezar a poner por escrito los evangelios y estos irán tardando, ¿no? O irán, digamos, poco a poco accediendo a las demás comunidades. Los cuatro evangelios no se escriben al mismo tiempo. Sé por los estudios que se han hecho, se supone que en un primer momento, ¿no? El primer evangelio que se pone por escrito como tal será el de Marcos, es muy contemporáneo el de Mateo, después vendrá el de Lucas y finalmente aparecerá el de Juan. Entonces, estos evangelios se empiezan a hacer llegar a esas comunidades por medio de los obispos, es decir, de los que los propios apóstoles han, hoy diríamos nosotros, ¿no? Han consagrado en dicho ministerio, en dicho encargo, porque los apóstoles están falleciendo con martirio, ¿no? Y es importante dejar una base sustancia. Ahora, esto va a provocar que poco a poco dentro de las comunidades vaya habiendo conocimiento de lo que el Señor ha realizado. Pero hay que entender que lo que el Señor ha hecho es tan radical y es tan nuevo que requiere mucho tiempo para irlo asimilando. Porque en un primer momento, la referencia inmediata de las comunidades y de los discípulos del Señor es el Antiguo Testamento, que es lo que llamaban escritura. Dijimos, es lo único que tenía legitimidad, incluso, ¿no? Por decirlo así, validez, ¿no? Cuando se hablaba de escritura, se hablaba del Antiguo Testamento. Uno, porque ya estaba acreditado en su condición histórica, o sea, era un documento muy antiguo que ya había alcanzado un papel indiscutible de autoridad. Entonces, cuando los primeros discípulos o las primeras comunidades hablan de escrituras, se están refiriendo al Antiguo Testamento, ¿no? Básicamente a la ley, los profetas, los salmos. La conocen. Y la conocen en su versión griega. Esa es su primera referencia. Y la primera, digamos, esta vinculación promueve que entonces, dentro de las primeras comunidades, cuando se empieza a abordar, ¿no? La obra de Jesús en este mundo, pues tengan como base inmediata su matriz primaria, es decir, la matriz hebrea. Por eso es que hay tanta cercanía en relación a los planteamientos judíos ya establecidos. O sea, se consideraría, digamos, un añadido del judaísmo en cuanto tal. Y poco a poco, de verdad, poco a poco, se empezará a entender que si bien es cierto, Jesús de Nazaret y su obra de redención ha salido de la matriz hebrea, constituye algo completamente nuevo. Que no es como los hijos y los padres, ¿no? Las mamás. El hijo tiene un parentesco de familia, tiene una vinculación indiscutible con la mamá, pero el hijo o la hija es un ser totalmente diferente. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, hay una relación, pero también hay una diferencia. Eso es lo primero que los cristianos de los primeros tiempos tendrán que ir asimilando. Y no es cosa fácil, porque algunos sentirán que renunciar al judaísmo o a lo establecido por el judaísmo era inaceptable y se irá ganando terreno poco a poco. Lo vimos en el primer documento que se conserva del siglo I. O sea, estamos hablando, digamos, de los años 50 a los años, al año 100. Es el primer siglo, ¿no? Después de Cristo. Es decir, desde que Jesús asciende a los cielos, 33 años al año 100. Ese es el primer siglo. Entonces, se empieza a introducir, voy hermana, se empieza a introducir gradualmente a Jesús de Nazaret. El primer documento que estudiamos es la doctrina de los apóstoles, que dijimos, si uno lo lee, es un documento enteramente judío.
Lo que lo hace cristiano es su cierre, ¿no? Cuando termina, por ejemplo, diciendo, ¿no? Esto es por Jesucristo el Señor. Esa introducción cambia y hace completamente nuevo todo, porque ya no se remite como autoridad ni a la Escritura ni a Moisés. Ahora, el peso de lo que se comenta, que ahorita se va a retomar, lo vamos a ver ya en la Didache, recae en el propio Jesús de Nazaret. Y eso era algo extremadamente radical y difícil, además de asimilar. Lleva tiempo, por eso les mandé esa como paráfrasis de Newman, ¿no? Es algo que se va realizando poco a poco. Hermana, ¿qué pasó? Es que ahorita que decías que San Marcos, que fue el primer evangelio. Es que yo estaba pensando, él no fue apóstol, ¿verdad? Entonces, Pero, en la mañana estaba escuchando a un padre que decía que como no era apóstol, que el que le había redactado para que escribiera había sido Pedro. Y yo dije, ¿por qué no pusieron primero a Juan, que él sí era apóstol, o a Mateo? Así, ¿no? ¿Cómo claro, eligieron a Marcos? a Marcos es una muy buena pregunta, hermana. Y hay también una providencia divina. De los cuatro evangelistas, dos son apóstoles y dos son discípulos de apóstoles. Ujú. Los apóstoles directos, perdón, son tres, ¿no? Bueno, es Juan es apóstol directo del Señor, es Sí, decir, es su discípulo directo. Mateo también lo es, pero Marcos y Lucas no. sí, Marcos fue discípulo de Pedro y Lucas de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué dos y dos? No es casual, y ahí se ve el obrar del Espíritu Santo. Para que se entendiera que el Evangelio del Señor no se limitaba a los inmediatos a él, es decir, a los apóstoles en cuanto tal, a los 12, sino que también era válida lo que hoy conocemos como sucesión apostólica, los discípulos de estos apóstoles, de tal manera que el panorama se extiende. ¿Qué quiere decir? Que si los apóstoles son la garantía de la veracidad de lo que se dice, los discípulos de estos apóstoles son la continuación y la confirmación de lo expresado por esos apóstoles. De tal manera que es como se abre lo que se conoce como sucesión apostólica, ¿no? Es la sí, a mí manera, sí, de se transmitir me el evangelio. dificultó mucho hacer la tarea que nos dejaste de buscar las 7 iglesias, porque yo me confundía con las 5 y, y se me hizo un poco difícil, porque hasta Claro, tuve que entrar al primer concilio y todo eso, y no sé ni a qué fui ahí, pero en fin, claro, eso me pero sirvió. pero era, hoy decimos en México, era truco con maña, ¿no? Porque lo que yo quiero que entiendan es que en el principio la cosa no está clara. O sea, no sabemos bien el obrar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es arrogante ni es eh, protagónico. Dios es muy humilde. Pareciera que no sabemos cómo se van dando las cosas y poco a poco van tomando forma. Por ejemplo, las 7 primeras iglesias son las que se mencionan en el Apocalipsis y están ubicadas, ¿no? En zonas geográficas diferentes. Y después vamos viendo cómo dentro de estas pequeñas comunidades anónimas se va integrando cada vez más la aportación que ha traído consigo Jesús de Nazaret. Por ejemplo, ¿qué pasa con la Didache? Dijimos, no hay un autor, es una compilación, no se busca el protagonismo, sino se busca que las primeras comunidades tengan, hoy diríamos, unas reglas o principios de vida establecidos. La cuestión, y esto es fundamental, por lo menos en el siglo I no es doctrinal. No les interesa definir un dogma, no les interesa elaborar una doctrina, ¿no? Sumamente desarrollada. Lo único que les interesa es dejar en claro que seguir a Jesús implica necesariamente un cambio sincero y profundo de vida. ¿Y por qué? Hilda, bienvenida. ¿Y por qué? Hola. Uno se puede preguntar. Porque recuerden que en el judaísmo, incluso ya en tiempos de Jesús y desde antes, se había producido un fenómeno bastante peculiar. En realidad,
el pueblo de Israel cumplía la ley exteriormente, pero su corazón estaba en otra parte. Y eso es lo que vemos, ¿no? Una denuncia constante. El pueblo de Israel alaba al Señor de boca, pero su conducta lo niega. Entonces, ¿qué es lo primero que debe de quedar claro para el cristiano, el discípulo de Cristo? No se decía cristianos, esto viene hasta el siglo segundo, ¿eh? Se hablaba de discípulos, discípulos del Señor. No se decía cristiano, se hablaba discípulo. ¿Qué es entonces lo primero que debe quedar claro para el discípulo del Señor? Que su corazón tiene que estar, ¿no?, enderezado para el seguimiento. Ese es el principio. O sea, lo que realmente importa es, hoy diríamos, una renovación total del corazón a partir de lo que él mismo ha expresado. Eso es lo importante. O sea, no se trata, como en las sectas griegas, ya lo veremos más adelante, de aprenderse una doctrina y filosofar intelectualmente. No, se trata de aceptar por Cristo y con Cristo una vida del todo nueva. Ese es el desafío. Es decir, poco a poco estas comunidades cristianas empiezan a entender que Jesús de Nazaret no solo es un profeta o un gran profeta, es alguien que tiene una autoridad tal que incluso no solo invita a cambiar el modo de vida, a enderezar la existencia, sino que él mismo nos ayuda a que eso se cumpla. Esa es, digamos, la primera fuerza vital. ¿Se entiende? Entonces, en un primer momento, en los tiempos que se conocen como apostólicos, la cuestión no es doctrinal, la cuestión es vivencial, enteramente vivencial. Se trata de llevar a cabo una renovación completa del corazón. Por eso las instrucciones o los principios que se exponen siempre son, ¿no?, principios que apuntan de manera directa al comportamiento. Hoy nosotros diríamos a las formas de vida. Esto es lo primario. Lo vimos en el caso de la doctrina de los apóstoles. ¿Qué pasa con la didaje? Que en realidad se titula Enseñanza de los 12 apóstoles. Y alguien añadió un subtítulo, Enseñanza del Señor a las naciones, es decir, a todo el mundo, por medio de los 12 apóstoles. Fíjense cómo empieza la didaje. Empieza hablando de lo que ya habíamos escuchado en la doctrina de los apóstoles. Dos caminos hay, el de la vida y el de la muerte. Pero grande es la diferencia entre los dos caminos. Fíjense, de entrada se nos muestra que la vida humana está llamada a transitar por algún lugar y que en general tiene dos opciones. Y esa es una enseñanza judía. O bien se decide por el camino de la vida o bien se decide por el camino de la muerte. Pero esa es una decisión que cada uno tomará. Y lo más importante de todo, a diferencia de nuestra concepción moderna subjetiva, lo que importa no es lo que decidimos. Lo que importa es que estos caminos son muy diferentes entre sí. O sea, hoy una persona considera que da igual lo que quiera siempre y cuando se trate de una decisión propia, ¿no? Por ejemplo, si alguien decide llevar una vida desordenada, pues no importa porque es lo que quiero. Aquí no. Aquí lo primero que deja en claro es que no importa nuestra decisión en cuanto tal. Lo que importa es entender que estos dos caminos, el de la vida y de la muerte, son completamente diferentes y nos conducen a situaciones completamente distintas. O sea, que esta doctrina de los dos caminos, que es una doctrina netamente judía, nos ubica en este mundo a la luz de algo sustancial. No da igual lo que elegimos, porque la elección que tomamos
repercute en nuestras propias formas de vivir. ¿Se entiende? Recuerden también que los primeros discípulos son judíos, son conversos, eran hebreos. Todos los apóstoles fueron hebreos. No hay ni un pagano. Estos irán accediéndose poco a poco. Entonces, para ellos estas referencias eran claras. Y después lo que hace, fíjense, es repetir esta enseñanza antigua. ¿Cómo? Comenzando por definir el camino de la vida. Entonces dice el didajista, el camino de la vida es este. En primer lugar, amarás a Dios, que te ha creado. En segundo lugar, a tu prójimo como a ti mismo. Y todo cuanto no desees que se haga contigo, tú tampoco se lo hagas a otro. Está claro que es una lección veterotestamentaria, es decir, o es una lección del Antiguo Testamento. Y añade, la enseñanza de estas palabras es la siguiente. Fíjense aquí también cómo hay una distinción que después veremos puntualmente con San Clemente de Alejandría, pero ahorita avanzo, donde se distingue educación de enseñanza. La educación implica el enderezamiento de nuestras propias actitudes y conductas. Es decir, educación es formación de nuestros propios comportamientos. Esa es la educación. Y la enseñanza es literalmente, ¿no?, la instrucción teórica que podemos recibir. O sea, por ejemplo, para este contexto, algo quedaba claro. No es posible enseñarle la verdad a una persona si ésta primero no ha enmendado su vida, si ésta no se ha enderezado. Es decir, no puede haber enseñanza sin educación. Hoy nosotros hacemos lo contrario. Queremos dar pura enseñanza, pero no nos interesa la formación. Por eso hay conflictos en el ámbito educativo. Queremos que nuestros hijos o hijas aprendan muchas cosas, pero no nos interesa, ¿no?, dirigir o orientar de manera correcta la vida que tienen. ¿Vale? Entonces, cuando ya empieza a extenderse en la enseñanza, dice el didajista, la enseñanza de estas palabras es la siguiente. Bendecid a los que os maldicen. Rogad por vuestros enemigos y ayunad por los que os persiguen. Hasta aquí, nada nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Sigue siendo una fuente enteramente judía, tal y como aparecía en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Pero vean lo que introduce el didajista y vemos cómo Jesús se va haciendo presente poco a poco. Dice el didajista, pues qué generosidad tenéis si amáis a los que os aman, a los que os aman. ¿Acaso no hacen esto también los paganos? ¿A qué les suena? ¿Quién dijo eso? El propio Jesús, ¿no? ¿De qué, no? ¿Qué, cómo pueden decir que son buenos si solo aman a los que los aman? ¿Acaso no hacen eso también los paganos? Fíjense cómo este didajista introduce a Jesús y ya lo plantea como una autoridad al mismo nivel que la escritura que llamamos Antiguo Testamento. Poco a poco. ¿Se entiende? Entonces, para una comunidad cristiana, ya no solo importa lo que dice la ley, es igualmente importante, tiene la misma importancia lo que ha dicho Jesús. La comunidad empieza a entender poco a poco que Jesús no es menos que la ley y que incluso tiene la misma autoridad para indicarnos el camino de la vida. ¿Qué pasó, Paola? Ay, es que me sigue volando la cabeza con lo que estamos aprendiendo, porque, o sea, digo, siento, ¿no? Para nosotros que ya sabemos
bueno, deberíamos de saber, ¿no? O sea, ya tenemos así la doctrina y todo lo demás que se nos enseña en el catecismo y todo lo demás. Es como ya es algo aprendido, como algo de siempre, por así decirlo. Y entonces ahora que estoy escuchando todo eso, es que no me imagino a las primeras, o sea, a los primeros conversos, a los primeros que escuchaban a los apóstoles, porque, por ejemplo, si, y bueno, yo sé, ¿no? Yo sé por ejemplo, los judíos, un ejemplo, estaba prohibido abandonar a los padres, ¿no? Pero si un judío quería abandonar a su padre, iba y sacrificaba al animal primero y todo, pedía perdón por el pecado y luego iba y desechaba a los padres, ¿no? Entonces era cosas que hacían ellos. Entonces, o sea, que los judíos vivieran así y luego después viniera Jesús a cambiar, pues no a cambiar como él dice, ¿no? Sino a que se cumpliera la ley. Siento que, o sea, híjole, es que yo siento que si yo hubiera vivido en ese tiempo, así como ya lo está diciendo usted, tal vez hubiera sido muy, muy difícil para mí, o sea, digo, siendo judía, creer en Cristo. Entonces, pero no por otra cosa, sino por lo arraigado que a lo mejor estaban la ley y las cosas, y cambiar el pensamiento y cambiar, digo, si para nosotros ahora es muy difícil ser cristianos, es que no me imagino, de verdad me vuela la cabeza pensando en cómo nació la iglesia, de verdad es Exacto. así como, es que sí es increíble. Es cierto. Y esa es la idea, Paula. Ahora entendemos por qué la iglesia es un milagro y ahora entendemos también por qué debemos estar tan agradecidos por Sí, estos cristianos de los primeros, de la primera hora, gracias a los cuales estamos nosotros aquí. Las sí, dificultades que ahora, atravesaron, los desafíos que afrontaron y sobre todo la aceptación de la verdad en su propio corazón. sí, es que no, de verdad que les digo, me vuela la cabeza, no puedo, o sea, no puedo asimilarlo, no. Me es muy difícil, o sea, para mí, o sea, sabiendo, les digo, lo que ya sabemos nosotros, qué cómodos estamos nosotros, o sea, qué regalo tenemos y que no lo aprovechamos realmente. Exactamente. Por eso estamos aquí, Paula. Por eso estamos en esta pequeña comunidad. En primer lugar, estamos por amor y con amor. Por amor a ellos que superaron las pruebas más difíciles para abrirnos el camino. Sin ellos no estaríamos aquí. Porque fíjense, introducir dentro de la doctrina judía estas palabras de Jesús, repito, pues qué generosidad tenéis si amáis a los que os aman. ¿Acaso no hacen esto también los paganos? Significaba y se entendía claramente que si uno cumplía los preceptos de la ley judía, estaba o mantenía la alianza con Dios, ¿no es cierto? Ese era el objetivo. Ahora, si yo cumplo lo que Jesús dice, estoy con Dios también. Se empieza a entender poco a poco que si la ley me une a Dios, Jesús también. No es menos que la ley. Este Jesús de Nazaret algo tiene, es especial. Y no es que llegue a decir, olvídense de todo, aquí estoy yo. El Señor, en su más puro estilo, empieza a presentarse de una manera bien sencilla y bien humilde. No acapara los reflectores, no se impone. Se empieza, ¿no? A hacer presente poco a poco. Fíjense, continúa el lidajista. Vosotros amad a los que os odian y no tendréis enemigos. Apártate de las pasiones y si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, devuélvele también la otra y serás perfecto. ¿Quién dijo eso? Jesús. Dice, si alguien te fuerza a acompañarle una milla, ve con el dos. Si alguien te quita tu manto, dale también la túnica. Si alguien se apodera de lo tuyo, no se lo reclames, pues tampoco puedes. Fíjense quién está hablando. Ya no está hablando la ley de Moisés. Está hablando Jesús. Y con ello se empiezan a hacer rectificaciones. Por ejemplo, en el sistema o en la doctrina judía ya establecida, se reconocía como válido e indiscutible la ley del talión, el famoso ojo por ojo, diente por diente. Y de entrada, la ley del talión no tenía como finalidad justificar la venganza. No era eso. En realidad, la ley del talión
tenía como propósito frenar el afán desproporcionado de venganza. ¿A qué voy? En la antigüedad, si alguien te robaba tu manto, tú le quitabas todas sus cosas. Si alguien te daba un golpe, tú le dabas 100. La ley del talión empieza a frenar esta reacción desmedida. Entonces, cuando se introducen estas palabras de Jesús, se empieza a notar poco a poco que incluso la ley del talión ya no es adecuada para el nuevo orden cristiano inaugurado por Jesús de Nazaret. O sea, se empieza a percibir poco a poco que la perfección no está en la ley, está en Jesús. Porque Jesús no dijo, está mal, ojo por ojo. Era un comienzo, pero no es una finalidad, es un principio. Porque si una persona al menos se controla, se modera al ojo por ojo, diente por diente, se está corrigiendo. Y este principio de corrección es lo que lo va a hacer capaz de llegar a lo que Jesús expone. Por ejemplo, si alguien se apodera de lo tuyo, no se lo reclames, déjaselo. ¿Se entiende cómo se empieza? Cómo Jesús empieza a abrir pues el horizonte y dice el didajista, a todo el que te pida, dale, no se lo reclames, pues el Padre quiere que todos reciban de sus propios dones. Dice, mas hay del que quita, porque si alguno toma, porque padece necesidad, será inocente. Pero si no tienes necesidad, dará cuenta de por qué y para qué tomó. Y este es otro avance. Ya no solo se trata de regular nuestra conducta aquí en la tierra. Se empieza a insinuar que todos y cada uno de nuestros actos, particularmente los actos inapropiados o bien injustos, serán finalmente, ¿no?, asumidos ante el Señor. O sea, daremos cuentas de lo que hagamos. Y muy en particular de las injusticias. ¿Qué es lo que hoy nosotros entendemos por el juicio? Tanto, ¿no?, se ha llegado a entender tanto el juicio personal como el juicio final. Daremos cuentas. Y esto también es, digamos, como un gran avance. Continúa el didajista. Segundo mandamiento de la enseñanza. Escuchen, no matarás, no adulterarás, no corromperás a los jóvenes, no fornicarás, no robarás, no practicarás la magia ni la hechicería, no matarás al niño mediante aborto, ni le darás muerte una vez que ha nacido. No desearás los bienes del prójimo. No perjurarás, no darás falso testimonio, no calumniarás, no guardarás rencor. Hasta ahí, judío. Otra vez. Añade, no serás doble ni de pensamiento ni de lengua, pues la doblez de lengua es red de muerte. Tu palabra no será falsa ni vacía, sino verificada en la acción. No serás avaricioso, ni ladrón, ni hipócrita, ni malvado, ni soberbio. No albergarás plan malo contra tu prójimo. No odiarás a ningún hombre, sino que a unos los convencerás de su error, de otros te compadecerás, por otros rogarás y a otros los amarás más que a tu propia vida. Esto es nuevo. No odiarás a ningún hombre. En el Antiguo Testamento se podía odiar a los enemigos. Incluso se podía odiar a los que quebrantaban la ley. Y ya se invita a un ejercicio de corrección fraterna. Empieza a quedar claro algo. No hay cabida para el odio, sea quien sea. Más bien, habría al menos 3 alternativas. 1, ayudar a sacar a los demás que se encuentren en el error. Hoy nosotros hablaríamos de obras de misericordia. Por ejemplo, espiritual. Segunda alternativa, compadecerte, ¿no?, del necesitado.
no puede ser insensible. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? ¿Ahora se entiende? Esa sonrisita, Marcela, me gusta, porque decimos, claro, se empiezan a establecer las conexiones, se empiezan a prender las lucecitas. Ujú. Otra alternativa, por otros vas a rogar, es decir, vas a orar por otros, vas, ¿no?, a interceder por otros y a otros los vas a amar más que tu propia vida. Entonces, si vemos, si bien es cierto, el comienzo sigue siendo la matriz hebrea, se empiezan a presentar elementos propiamente cristianos que no la contradicen, la perfeccionan. Y añade, hijo mío, huye de todo mal y de todo lo que se le asemeje. Sé paciente, misericordioso, sencillo, reposado, bueno y siempre temeroso de las palabras que has escuchado. Los sucesos que te sobrevengan los acogerás como bienes, sabiendo que nada sucede sin Dios. Judío enteramente. Añade, hijo mío, noche y día te acordarás del que te anuncia la palabra de Dios y lo honrarás como al Señor. Y fíjense aquí, algo totalmente nuevo. No serás causa de cisma, sino que pondrás paz entre los que contienden. Eso no estaba en los judíos. No serás causa de cisma. Más bien, serás pacificador entre aquellos que se enredan en conflictos. O sea que el cristiano tiene por lo menos dos obligaciones. Nunca dividir. Y dos, nunca generar o provocar conflictos. Porque su misión es pacificar y sobre todo fomentar ante todo la unidad. Lo vamos a escuchar con San Clemente de Roma. Lo vamos a escuchar con San Ignacio de Antioquía. Lo vamos a escuchar con San Policarpo. Pero vean ciertamente cómo empieza. Y añade el didajista, juzgarás justamente, no vas a tener acepción de personas al corregir las faltas. No seas de los que extienden las manos para tomar y sin embargo las encogen para dar. No vacilarás en dar, ni murmurarás cuando des, pues algún día conocerás quién es el verdadero remunerador. No volverás la espalda al necesitado, sino que compartirás todas las cosas con tu hermano y nunca dirás que son de tu propiedad. Y añade, pues si ustedes están llamados a compartir la inmortalidad, ¿acaso no van a compartir también los bienes terrenales? O sea, si estamos llamados a compartir la vida celestial, ¿no estamos llamados a compartir también los bienes terrenales? Eso es cristiano. La vinculación inseparable entre cielo y tierra. Porque así como estamos llamados al cielo, también estamos llamados a relacionarnos de manera fraterna en la tierra. Y en el mismo perfil judío, insiste, no dejarás de la mano a tu hijo o a tu hija, sino que desde la juventud les enseñarás el temor de Dios. O sea, no te vas a desatender de ellos. Tu principal preocupación y ocupación será irles enseñando la correcta relación con Dios. Odiarás toda hipocresía y todo lo que no es grato al Señor. Y vean cómo termina esta parte del camino de la vida. Escuchen, en la asamblea confesarás tus faltas y no te acercarás a tu oración con conciencia mala. Este es el camino de la vida. Por asamblea se entiende las reuniones, a ver, la iglesia comienza siendo comunidad eclesial, comunidades eclesiales. Son pequeñas asambleas que se reúnen para recibir la Eucaristía. Pero antes de recibir la Eucaristía, se confiesan las faltas. E incluso si es necesario para participar de la comunión con el Señor,
me tengo que reconciliar con los demás. Entonces, fíjense, antes de la comunión está la confesión y la reconciliación. Cosa que antes no se mencionaba. Pero aquí en la didaje ya empieza a aparecer. Después sigue con el camino de la muerte, que es el mismo que habíamos escuchado en la doctrina de los apóstoles. Dice, por el contrario, el camino de la muerte es este. Ante todo, es malo y lleno de maldición. Asesinatos, adulterios, pasiones, fornicaciones, robos, idolatría, magia, hechicería, saqueos, falsos testimonios, hipocresías, doblez de corazón, engaño, soberbia, maldad, presunción, avaricia, lenguaje obsceno, envidia, temeridad, ostentación, fanfarronería, falta de temor. En el camino de la muerte se dan los perseguidores de los buenos, aborrecedores de la verdad, amantes de la mentira, desconocedores del salario de la justicia, no concordes con el bien ni con el juicio justo, no vigilantes para el bien sino para el mal, alejados de la mansedumbre y la paciencia, amantes de la vaciedad, perseguidores de la recompensa, despiadados con el pobre, indolentes ante el abatido, desconocedores de quien los ha creado, asesinos de niños, destructores de la obra de Dios, que vuelven la espalda al necesitado, que abaten al oprimido, defensores de los ricos, jueces injustos de los pobres, pecadores en todo. Y el didajista dice, ¿no? Aléjense de todo ello. Por eso, vigila para que nadie te extravíe de este camino de la enseñanza, pues este te enseña fuera de Dios. Si puedes llevar el yugo del Señor, eres perfecto. Pero si no puedes, haz lo que está en tu mano. Y eso también es muy cristiano. El Señor no nos impone exigencias que no podemos asumir. Nos invita a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Eso sí, porque para el cristiano, y esto va a marcar una diferencia importante con el judaísmo, no se trata de un riguroso cumplimiento de la ley. Se trata de una fidelidad inquebrantable. O sea, que en efecto puedo cometer pecados, pero estoy dispuesto a no renunciar al seguimiento de Cristo. Que puedo presentar debilidades, pero no obstante, sigo adelante. Que me puedo ver envuelto en caídas repetitivas, pero no renuncio a lo que el Señor me indica. ¿De acuerdo? Hasta aquí, aparentemente no hay mucho, pero sí lo hay. ¿Y qué creen que viene a continuación en la didaje? Una sección litúrgica. Y son de los primeros testimonios que tenemos de las prácticas cristianas en la iglesia de los primeros tiempos. Y lo primero que menciona el didajista es el bautismo. El bautismo es la fuente primaria, fecunda y genuina de la vida cristiana. Es el principio de todo. Y eso es lo que hoy en día nosotros debemos recuperar. La fecundidad, ¿no?, inagotable del bautismo. Fíjense ya, lo que estamos hablando de comunidades que no solo meditan la ley y lo que empiezan a saber de los evangelios escritos, sino que también ya se están involucrando en prácticas muy definidas, en particular el bautismo. Dice el didajista, en cuanto al bautismo, hacedlo de esta manera. Bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. O sea, en fuentes, arroyos, mares, ríos. Dice, si no tienes agua viva, pues hazlo con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Y si no tienes ninguna de las dos o estas opciones, pues entonces derrama 3 veces agua en la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He escuchado por ahí algunos protestantes que el bautizo tiene que ser inmersivo completamente. Por eso se van a lagos, lagunas. No es cierto. Aquí se dice que si no se puede, basta con que derrames 3 veces.
Entonces, lo importante no son las formalidades. Vean cómo poco a poco se empieza a distinguir lo cristiano de lo judío. Un cristiano no podía bautizar si no era en agua viva. ¿En dónde bautizó Juan Bautista? En el río Jordán. Aquí ya no importa eso. Incluso puedes echar o rociar, ¿no? Derramar 3 veces agua. Lo importante es que este bautismo se realiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se entiende? O sea, lo que le da peso al bautismo no es el ritual, es el nombre en quien se administra. Da igual si te bautizaste de blanco, si te metiste desnudo, si tenías el cabello corto o largo. Hola señora, ponga atención, que le voy a hacer examen al final, va a ver. No crea que se me va a escapar. Mira, ya está sonrió, ¿ya viste? Ahorita le hacemos un examen, va a ver señora, no crea que se me va a escapar tan fácil, así que ponga atención. No, lo que importa no es el formalismo, lo que importa es la confesión. ¿En nombre de quién estamos recibiendo el bautismo? Lo estamos recibiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, de Dios. ¿Vamos? Y añade, antes del bautismo, ayune el que bautiza y el que se va a bautizar, así como algunos otros que puedan. O sea, es un acto comunitario. No es un acto aislado. Es un acto de acercamiento y de comunión. Ahora, ¿por qué ayunar? No por un ascetismo, porque el ayuno significaba privarse de todo para recibir exclusivamente a Dios en mi vida. Eso era el ayuno. O sea, tenía un significado aparte muy bonito. Incluso dice, pero que se ordene que aquel que va a recibir el bautismo ayune 1 o 2 días antes. O sea, los otros lo pueden hacer desde la mañana. El que va a recibir el bautismo no, porque no va a recibir cualquier cosa. Vamos a decirlo así. Tiene que ayunar 1 o 2 días antes para que esté vacío de todo y en particular de sí mismo. Y por tanto, dispuesto a dejarse llenar por la presencia viva de Dios. ¿Se dan cuenta qué bonito? ¿Qué pasó, hermano? Pero yo me imagino que era como ahorita los neocatecúmenos, ¿no? Ya personas ya adultas que podían ayunar. No creo Claro, como ahorita que un niño. no. ¿Por qué? Porque se entendía muy bien que el bautismo era un hecho extraordinario. Lo que lo hacía extraordinario era el recibimiento de la presencia misma de Dios, lo cual implicaba un enorme compromiso. O sea, no era un juego. Si alguien, lo voy a resumir, si alguien estaba dispuesto a bautizarse, es porque estaba completamente dispuesto a enmendar su vida por completo. Y qué mejor que hacerlo cuando se tenían ya todas las facultades para llevarlo a cabo, es decir, en la edad adulta. Era un acto consciente y era un compromiso plenamente definido. No era un juego, no era un ritual, no era una mera fiesta social. ¿Qué pasó, Elizabeth? Profesor, quiero preguntar, ¿por qué se perdió el ayuno en la iglesia en estos momentos? ¿Por qué se le quitó esa importancia? ¿Por qué se le quitó ese respeto? Porque, como suele suceder con este tipo de elementos, donde se pierde su verdadera significación, el ayuno se fue convirtiendo poco a poco en una práctica externa que incluso favorecía, pues, la arrogancia, ¿no? Decir, voy a ayunar para que me vean que estoy en ayuno, cosa que ya nos había advertido el Señor, y que en realidad no tenía ningún significado, porque la idea no era dejar de comer. La idea era vaciarse de todo para llenarse de Dios. Es por eso, Elizabeth. Y vean lo que dice el didajista. Vuestros ayunos no van a coincidir con los ayunos de los hipócritas. Esa es la respuesta, Elizabeth.
Nosotros no ayunamos por hipocresía, es decir, por un ritualismo carente de significado. Lo hacemos porque estamos dispuestos a no recibir nada que no sea Dios. Y este principio va a ser el principio fundamental de la vida del bautizado a partir de entonces, que es precisamente la obra de Jesús, el cumplir la voluntad del Padre en este mundo. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice a sus apóstoles, cuando vio a la samaritana, ¿no? Que le dan de comer y dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es cumplir es la voluntad del Padre. Este es el fundamento inicial del bautismo. Elizabeth. ¿Qué pasa, profesor, si yo personalmente decido para una ocasión especial, para una petición, hacerme ayuno de la manera como usted nos lo está planteando en cualquier oportunidad? Si yo vuelvo a retomar eso. Adelante, solo con dos criterios: que nadie se entere y porque tu propósito es que en efecto lo que quieres es que se cumpla la voluntad de Dios. No lo que tú dispones, no lo que tú preparas o lo que tú mismo elaboras, sino lo que el Señor dispone. Y adelante, cuando quieras, sin problema. Y fíjense cómo del bautismo, vean lo que dice también el lidajista: tampoco oréis como los hipócritas. O sea que sí hay oraciones hipócritas. ¿Cuál es la oración de los hipócritas? La que se basa en el propio discurso elaborado, en las palabras elegantes o rebuscadas, es decir, en la mera oratoria. El didajista es claro, y esto era claro para estas primeras comunidades. Dice, tampoco oréis como los hipócritas, al contrario, orad así, como mandó el Señor en su evangelio. ¿Y qué creen que repite? El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Así orad 3 veces. Nada más. No dice, hagan discursos, hagan genuflexiones, oren así 3 veces. Y esto es importantísimo. ¿Por qué 3 veces? Porque es la manera como el cristiano irá interiorizando a la Trinidad, que en este principio no lo tiene claro. Es decir, para él, la Trinidad no es un problema teológico, es una experiencia de vida. Y la Trinidad se experimenta por medio de la oración. Porque acuérdense que rezar el Padre Nuestro es rezar juntos con Jesús. Rezar juntos con Dios. Es como el Señor va edificando su iglesia, en la unidad de la oración, o sea, en la unidad de la fe. Entonces, todas las otras oraciones, todas las otras expresiones verbales se eliminan. Solo basta el Padre Nuestro. 3 veces al día. Por eso, para que el cristiano, al orar de manera conjunta con Jesús, vaya primero experimentando la presencia de la Trinidad. Ya después se le explicará. Ya después. Como problema teológico. Lo primero es que tenga la Trinidad como vivencia, que lo vemos en el bautismo. Bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad. Orad el Padre Nuestro 3 veces al día. Es decir, Jesús nos vincula a Dios mismo, que es Trinidad. Aquí no se habla de eso. Eso vendrá en el siglo II. Y con fuerza hasta el tercero. Es un problema que urja resolver. Y a continuación dice, en cuanto a la Eucaristía,
¿Cuáles eran entonces los tres elementos fundamentales de las primeras comunidades cristianas? Bautismo, ayuno, perdón, los cuatro. Bautismo, ayuno y oración y Eucaristía. Eso era todo. Dice el liturgista, en cuanto a la Eucaristía, dad gracias así. En primer lugar, sobre el cáliz. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de David, tu siervo, que nos diste a conocer por Jesús, tu siervo. A ti la gloria por los siglos. Y luego, sobre el pedazo de pan. Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti la gloria por los siglos. Después veremos por qué le dicen a Jesús siervo, siervo de Dios. Y esto tiene una referencia hebrea. Cuando en el Antiguo Testamento aparece la palabra siervo, por ejemplo, cuando el Señor dice, tú no temas, siervo mío, no está expresando un esclavo o alguien al que se tiene sometido, no es un sirviente. Se le dice siervo en el Antiguo Testamento a todo aquel que ha recibido una misión de parte de Dios. Por eso a Jesús se le va a decir siervo, tu siervo Jesús, como hasta la fecha también, tu siervo Jesucristo, porque no es ofensivo, al contrario, hablar de Jesús, siervo de Dios, es hablar de aquel que ha recibido una misión de parte de Dios. Y la misión de Jesús es la redención, la salvación. Por eso no tenían problemas en usar esta expresión. Y vean lo que se añade. Así como este trozo estaba disperso por los montes y se ha hecho uno, así también reúne a tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por los siglos, porque tuya es la gloria y el poder por los siglos por medio de Jesucristo. Entonces vean la intención. ¿Para qué se celebra la Eucaristía? Para que el Señor reúna a su iglesia de todos los confines de la tierra. El propósito de la Eucaristía es la unidad. Y no se puede llegar a esta unidad si previamente no se ha atravesado la oración. Y más aún, si no se ha comenzado por el bautismo. Esta unidad, como se expresa en esta oración, así también reúne a tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino, es lo que después se entenderá ya con claridad, que se trata de la salvación de todos. La salvación universal. Y de entrada se empieza a ver que la obra del Señor, su iglesia, es católica, es decir, es universal. Su dimensión es una dimensión universal, es una dimensión omniabarcante. No es sectaria, no es particular, no es restringida, porque el amor de Dios no tiene límites. ¿Se comprende? Y da una recomendación: que nadie coma ni beba de la Eucaristía a no ser los bautizados en el nombre del Señor. Ya hay un criterio. La Eucaristía no la puede recibir cualquiera. No porque sea un criterio impositivo, sino porque el que recibe la Eucaristía está comprometido a trabajar por medio del bautismo, la oración y la propia Eucaristía en la unidad que Jesús quiere establecer en términos de salvación. Por eso, ¿se entiende cómo el perfil no es teórico? O sea, ¿se entiende cómo el perfil es netamente vivencial? Y añade el liturgista: después de haberos saciado, dad gracias de esta manera. Te damos gracias, Padre Santo, por tu nombre santo, que has hecho habitar en nuestros corazones, así como por el conocimiento, la fe y la inmortalidad
que nos has dado a conocer por Jesús tu siervo. A ti la gloria por los siglos. Tú, Señor omnipotente, has creado el universo a causa de tu nombre. Has dado a los hombres alimento y bebida para su disfrute, a fin de que te den gracias. Y además, a nosotros nos has concedido la gracia de un alimento y bebida espirituales y de vida eterna por medio de tu siervo. Ante todo, te damos gracias porque eres poderoso. A ti la gloria por los siglos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia para librarla de todo mal y perfeccionarla en tu amor. Y a ella santificada, reúnela de los cuatro vientos en el reino tuyo que le has preparado. Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Venga la gracia y pase este mundo. Hosana al Dios de David. Si alguno es santo, venga. El que no lo sea, que se convierta. Maranatá. Amén. Imagínense esta oración recitada por un grupo de 10 personas. Un solo corazón y una sola alma. Y vean ciertamente, ¿no? ¿Cuál es la intención? Dime, Marcela. No, no sería una implicación de ser el cuerpo místico de Cristo al Claro, reunir la iglesia. claro. Pero ese término van a pasar siglos para que se alcance. Lo que quiero que entiendan es que lo que hoy nosotros ya conocemos como teología o desarrollos teológicos parten de una base de vivencia. La enseñanza primero fue vivencia. O sea que antes de lo teórico está lo práctico. Nosotros somos al revés. Nosotros queremos elaborar planteamientos teóricos sin tomar en cuenta la relevancia o la importancia de la vivencia. ¿Se entiende? Entonces vemos cómo lo primero que aprenden estos cristianos es asumir con sinceridad la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? No que me porte bien. Eso ya se da por hecho. Ese es el requisito. La voluntad de Dios es que impere este mismo afán de salvación tal y como Él lo tiene. O sea, la base más profunda de la iglesia es la unidad. Unidad que solo Cristo hace posible. Porque Él es el que nos reúne y vincula con el bautismo, el que nos reúne y vincula en la oración y el que nos reúne e incorpora en la Eucaristía. Y así como Jesús nos hace uno, quiere que también nosotros deseemos ardientemente que todos se salven, que todos estén reunidos con nosotros. Que literalmente, ¿no? La obra salvadora del Señor llegue hasta los últimos confines de la tierra. O sea que estas indicaciones o estas prescripciones que encontramos en la Didache son principios fundamentales del ser cristiano, el cual se caracteriza por no dividir, no generar conflictos, sino traer paz. Y por fomentar, porque la ha asumido, la unidad. Entonces, hay dos nuevos indicadores que empiezan a destacar en estos primeros momentos. Paz y unidad. Por Cristo. No por un afán humano de buenas intenciones o de buenas relaciones. No. Hay un afán concreto de cercanía, de pacificación y de trabajar por esa unidad. Porque solo en la paz y en la unidad se alcanza la santificación que Dios quiere para todos. Entonces podemos decir que al terminar la Eucaristía y la gente
¿no? Vuelve a su actividad ordinaria, dijimos el día domingo, o va a su casa, en el corazón algo lleva grabado, algo se le ha quedado. La unidad que el Señor ha promovido y de la cual debe ser testigo su iglesia. Y si uno se ha adherido a su iglesia, es porque uno quiere justamente perfeccionarse en el amor. Entonces, para que la caridad verdaderamente se manifieste, se necesita primero paz y unidad. Paz y la unidad son las condiciones necesarias para perfeccionarse en el amor. Por eso, los primeros desafíos que la iglesia misma tendrá que afrontar van en esa línea. Uno, solucionar los conflictos, las rupturas, los cismas, las divisiones. Y dos, velar, literalmente, velar día y noche, porque no se fracture la unidad que el Señor ha conseguido. Y eso ya lo veremos en los primeros padres de la iglesia, en un San Clemente de Roma, en un San Ignacio de Antioquía. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Por eso pidámosle esta semana al Señor que nos conceda nuevamente esa renovación, una renovación profunda de nuestro ser bautizados, del bautismo que recibimos, que nos conceda también esa, digamos, como esa penetración profunda en la oración y sobre todo esa unificación en la Eucaristía, porque la Eucaristía no es un acto personal, aislado, individualizado, es la confirmación de que yo estoy dentro de esa unidad y hago lo que está a mi alcance por reunir a todos, por colaborar o extender esa paz y unidad que el Señor nos ha concedido. Este es, digamos, como nuestro afán, que nuestra oración sea sencilla, que no sea rebuscada, ¿no? Y que también pidamos mucho porque en efecto nosotros seamos siempre portadores de paz y de unidad, porque esa es la vía para alcanzar la perfección en el amor. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Elizabeth. Sí, profesor, nos damos cuenta que el Papa Francisco ha trabajado mucho por la unidad de la Iglesia. Eh, ¿Cómo hacer o cómo evitar o cómo maneja el Papa esos enfrentamientos que ha tenido frente a sus mismos compañeros, frente a los mismos líderes de la Iglesia Católica, todos los que están en contra de él? Bueno, orar primero por el Papa. Él lo sabía, lo dijo desde el principio. No se olviden de orar por De mí. orar por mí. Y es lo que ha pedido. Tener presente al Papa. Y también tener presente a los que lo atacan. Para que, en efecto, se disipen esos conflictos que ya sabemos quién siembra y se manifieste la obra del Señor en, digamos, de acuerdo a la perfección de su amor. Es oración. Y sobre todo también expulsando del propio corazón cualquier afán de ruptura, de conflicto, de rencor, de resentimiento, de odio, purificándonos de ese germen. Porque a lo mejor nosotros no vamos a poder evitar la división, pero no estamos dispuestos a ser cómplices callados de la misma. Que en nuestro corazón no haya discordia, no haya conflicto, no haya enfrentamiento, sino un espíritu abierto a la reconciliación. Porque eso es lo que primero que va a caracterizar al cristiano. Es el gran profeta de la paz y la unidad.
Ese es un anuncio que hoy debemos retomar. ¿De acuerdo? Pues ahora sí, qué gusto que seamos un poquito más. Falta por ahí también Edgardo, faltó Lupita, no se pudo conectar, pero ahorita se las hacemos llegar. Igual a Mariano, le mandamos un gran saludo y pues vamos creciendo, vamos avanzando y recemos unos por otros en ese mismo espíritu. Miren, les propongo algo también de tarea. De aquí al próximo viernes, al menos un Padre Nuestro al día, lo vamos a hacer pensando que lo estamos haciendo nosotros los que estamos aquí en un mismo corazón, como comunidad. No estoy rezando yo, estamos rezando nosotros. Elizabeth, Marcela, ¿no? Murmur, Rocío, Hilda, Livia, Marisol, Omar, Paola, Edgardo, Lupita, Clara Basto, Yanei. Que esa oración es como si fuera esta primera comunidad que se acerca al Señor orando con un solo corazón y una sola alma, porque uno solo es el Señor. Y siempre lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sienten como aire fresco, como alegría en el corazón? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa, Es que Marcelo? es que nos estás invitando a hacer esa oración vivencial. Y durante toda la charla has hablado de que ellos lo hacían de corazón. Es decir, en alguna charla tú expusiste de que la ley es externa, la ley de Moisés, y la ley de Jesús es interna, es del corazón, es cuando afecta. Y si tú nos invitas a orar este Padre Nuestro de corazón, como comunidad, en unidad, me parece que es un ejercicio precioso. Claro, e incluso podemos usar, como decía San Ignacio de Loyola, una composición imaginativa. Cuando recemos ese Padre Nuestro, cerramos los ojitos e imaginamos que estamos nosotros, los que hemos mencionado, todos los que estamos aquí en el chat, tomados de la mano haciendo esa oración. Y verán qué cosas maravillosas suceden. Porque esa es la Qué oración que al bonito. Señor, esa es la oración que al Señor le gusta. Esa es la voluntad del Padre, que seamos uno. Y si nosotros lo empezamos a lograr, otros más lo van a conseguir. Porque así como estos primeros cristianos anónimos desconocidos nos abrieron el camino, ahora nos toca abrirle camino a muchos otros, con unas bases renovadas, con unas raíces nuevas. Que todo el mundo diga qué bueno es el Señor Jesús. Yo ¿Vale? tengo una pregunta, profesor. ¿Qué pasó, Paola? Ese Padre Nuestro hay que rezarlo o lo podemos rezar en alguna hora en especial. Cuando se pueda, cuando se quiera. Ok. Teniendo en cuenta que somos todos una sola voz. Ese es En ese momento, en ese mismo momento. en ese mismo momento. Ese es el canto de la fe. El canto de la fe. Que a Qué Dios tanto agrada. Vale, pues buenas noches, que descansen. Qué gusto reunirnos por Buenas aquí. noches, buenas noches. Sí. Un gran De abrazo, Fue un verdad, placer, una fue un fuerte placer súper, conocerlos a súper, todos. saludos sí, y nos súper estamos viendo. agradecida. Qué bueno. Buenas noches. Gracias, Bueno, mil profesor. Descanse. gracias. Buenas noches a todos. Adiós. Adiós a todos. Gracias. Los quiero. Bye. Gracias, bendiciones. Igual, Cuídese, igual, buenas profesor. noches. Cuide su Sí, voz. mucho. Sí, lo intento. Bye. Gracias.